Bienvenidos a bordo, a un día feriado donde los feriados tampoco es grato volar, pero bueno, hay que hacerlo. Vamos a estar acá un rato largo, espero que no se les haga largo a ustedes, sobre todo porque hoy mucho a Cristina no me voy a referir, porque va a ser abuela otra vez, entonces tenemos que tener cierta contemplación con su alegría, y mañana aparte va a ser una fiesta importante en la Plaza de Mayo, mucha movilización, va a celebrar, bueno, celebrar no, va a recordar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, 39 años de la instalación de la Junta Militar, ese periodo inolvidable para muchos por las desgracias que acometió. Ella va a recordarlo, no sé si estará el general Milani al lado de ella, pero suspendamos eso por el momento y pasemos a otro capítulo, al capítulo de un vecino de Mauricio Macri que, como ustedes saben, está a la búsqueda, a la caza de un número 2, de alguien que lo acompañe en la fórmula presidencial. Dijo que no quiere que sea un radical, que no le gustaría que sea un peronista. El perfil que quieren es de una persona joven, bien formado, un chico 10, digamos, que asombre, que sea suelto, decontracté. Si ustedes quieren la definición, la persona que ellos están diciendo, están pensando en un Martín Lustó. Pero claro, Martín Lustó está en otro tipo de competencia. En consecuencia va a ser difícil que sea él. Entonces prueban todo tipo de gente. Por ejemplo, prueban con Carlos Reutemann. A pesar de que Carlos Reutemann viene de una larga amistad antes con Cristina de Kirchner, pero ha sido un aporte en cierto sector de la sociedad bastante importante. Les cuesta entenderlo a Reutemann porque sigue siendo hosco, difícil. En la cena que hubo, esta cena tan famosa que era tan caro el cubierto, Reutemann casi evitó saludar a todo el mundo, se quedó casi siempre en su mesa, y bueno, para los macristas esto no es tan bueno. Tienen otros candidatos, una persona joven, una mujer, sería Anita Martínez, alguien que empezó a trabajar con Miguel Delcel en Santa Fe, dicen que ha conseguido muchos votos para Delcel, es una candidata posible, la están chequeando. A otro que chequean es a Rogelio Frigerio, el presidente del Banco Ciudad. Habrá que ver el saldo de la gestión en el Banco Ciudad, si es un candidato posible o no. También han chequeado o están testeando a la monja Peloni. Miren ustedes, no es joven. También están testeando a otra persona, a otra mujer, que tampoco es joven, que es Margarita Barrientos. Si uno mira esto con un poco de cuidado, la realidad es que no saben a dónde ir. No tienen el candidato ni la candidata. Pero bueno, alguno van a poner. De esa cena que hubo con Macri, esa cena tan particular, tan aristocrática para mucha gente, porque cada mesa costaba 500.000 pesos, como habíamos anticipado en este programa, hubo un núcleo de laboratorios que compró 10 mesas. Uno se pregunta, ¿para qué compran 10 mesas? ¿Quieren quedar bien con el candidato? ¿Quieren manifestar su vocación de macrismo? ¿O quieren que nadie se acuerde lo que hicieron en la administración del kirchnerismo, donde consiguieron determinadas prebendas, la instalación de un laboratorio que seguramente va a costar muchísimo más caro de lo que en realidad podría costar, facilidades para la importación? En fin, la gente empieza a mostrarse, a desnudarse antes de la campaña. Campaña que tiene algunas situaciones nuevas. Por ejemplo, Massa, ustedes saben, Sergio Massa, aparentemente es un político un poco desordenado, demasiado quizá. Tiene horarios raros, duerme poco, en fin.
tenía un asesor muy caro que se llama Sergio Bendinsen, un peruano muy reconocido. Se fue. Dijo que el plan de comunicación de Massa no se termina de definir, esto es, el plan de comunicación que él debía querer, y simultáneamente dice que le cuesta trabajar con una persona que es más bien desprolijo en sus horarios. Hablando de Cristina, que dije que hoy no iba a mencionar mucho lo de ella, algunas referencias tengo que hacer. Por ejemplo, tengo que hacer un ejercicio a raíz de que su hija, Florencia, está embarazada. Y necesito más o menos explicar algo que a veces la gente no entiende. Porque la gente común, cuando tiene hijos, tiene nietos, elige los nombres según los gustos. En estos casos, con militantes tan típicos como es el novio de Florencia y como es Florencia, tan particularmente cerrados, los vinculados a la cámpora, a lo que fueron las formaciones especiales, por lo menos en admiración a sus padres, tienen que elegir primero los nombres que no le pueden poner a sus hijos. Entonces, vamos a empezar nosotros con ese ejercicio que seguramente ha estado en la casa de esta familia, sea los Vaca Narvaja o sea la señora Kirchner. El primer punto, nunca le van a poner de nombre María Julia. Tampoco le van a poner María Estela, que tenía el seudónimo de Isabelita y era Isabelita de Perón. No le van a poner ninguno de esos dos nombres. Y menos todavía, bajo ningún aspecto, le van a poner el nombre de Elisa por Carrió, ya que es, digamos, una maldición dentro de la casa familiar. Tampoco le van a poner el nombre de Karina, porque Karina es la esposa de Scioli y por lo tanto no es una de las personas que más simpatía despierta dentro de la familia Kirchner y seguramente tampoco en la familia de Vaca Narvaja. ¿Qué nombres le podrían poner que les gustaría, de acuerdo a su militancia, a su interés político, a su vocación peronista, nacionalista, popular? Bueno, podrían ponerle Juana, por ejemplo. Cada vez escribo peor yo. Juana por Juana Azurduy. Le podrían poner Rosa, por Rosa de Luxemburgo. Aunque me parece que estos jóvenes de Luxemburgo saben que ahí es donde va la plata negra de las coimas de los países subdesarrollados. Y del tema de Rosa de Luxemburgo deben saber poco. O podrían ponerle Dolores, por la Pasionaria. Esos nombres encajan parcialmente dentro de lo que podría ser el esquema. Sin embargo, hay dos nombres privilegiados que parece que los jóvenes no lo han elegido, pero que sin duda merecerían estar por las condiciones de Florencia y del joven Vaca Narvaja. ¿Qué son? El primero, Cristina. Y el segundo es el más sencillo de todos, al cual deberían homenajear, por el cual se derriten tanto la madre, el padre muerto, el abuelo paterno, el próximo abuelo paterno, el que fue jefe de Montoneros, la abuela paterna, que también integró las formaciones especiales, y que es simplemente Evita. Porque para ellos, Evita era montonera, porque para ellos el Sheraton Hotel iba a ser el hospital de niños, y es el emblema, la representación y el ejemplo de lo que ellos entienden como el emblema femenino.
la representación femenina de la política, la más pura. Pero le ha ocurrido en apariencia a Cristina, que tampoco han elegido Evita, que simplemente han elegido un nombre que casi es un pecado, porque dicen que le van a poner Juliana. No pensaron que Juliana es el nombre de la esposa de Mauricio Macri. O tal vez los jóvenes están con otros criterios, piensan de otra manera, aún aquellos que se han dedicado casi exclusivamente a trabajar nada más que para la política y para conseguir determinados ascensos. Y esto que le pasa a Cristina y le pasa al abuelo paterno y a la abuela paterna, de que no elijan un nombre revolucionario, en realidad pasa en todas las familias. Yo me acuerdo cuando un hijo mío me avisó que iban a ser mi única nieta, le pregunté cómo se iba a llamar y me dijo se va a llamar Sofía, para lo cual yo simplemente me detuve, me acordé y le dije, buena elección, porque Sofía para los griegos quería decir sabiduría. Y mi hijo me dijo, sí, pero yo la elegimos porque nos gustó el nombre, ni siquiera sabíamos esa referencia. Paramos acá y vamos brevemente a un pequeño capítulo de Cristina. El pequeño capítulo de Cristina está vinculado a que esta denuncia que hizo la señora Ocaña, quien fuera ministra de Cristina, sobre las joyas que posee, alquila, le prestaron, le regalaron, compró, vaya uno a saber, por parte de la presidenta, ha generado un revuelo judicial importante. Ustedes dirán, ¿realmente es tan significativo el caso? No es posiblemente tan significativo, pero algunos hechos que van a la justicia no son exactamente los condenados, los más importantes, ni los más graves. Son quizá aquellos otros que son menos importantes. La historia nos ha nutrido de estos ejemplos varias veces. Por lo tanto, la presidenta ha tenido que hacer una revisión sobre toda esta historia de las joyas que ha aportado a lo largo de todo su mandato, y es quizá uno de los momentos, digamos, más incómodos que tiene hoy o mañana cuando festeje, seguramente con el general Milani, cuando vean a las multitudes desplegadas y digan, con la asistencia del ministro Kicillof, lo bien que nos va a los argentinos. Y la paradoja de que nos va tan bien a nosotros, dice Cristina, que justo ahora, lo mismo que el general Milani, cuando tenemos más poder, cuando tenemos más disponibilidad y cuando nos va mejor, nos tenemos que ir. Y justo nos tenemos que ir, no solo por una cuestión, digamos, estatutaria, sino con la prevención de que tal vez no le reconozcan todo esto que ellos consideran que hoy es un éxito y que sobre su destino personal no saben lo que vendrá. Me distraigo con dos temas, casi del fútbol. Uno, Daniel Scioli, o la gente que trabaja en publicidad con Daniel Scioli, está pensando en ver de qué modo recuperan al público boquense, que en su mayoría dicen que va a estar votando a Mauricio Macri. Es muy sencilla la pretensión. Daniel Scioli se llama en realidad Daniel Osvaldo Scioli. Les explico. Daniel Osvaldo, el nuevo crack de Boca. No sería improbable que este hombre tan mediático, este futbolista que ha venido de Europa, pueda servir a los intereses de la campaña política de Macri, obviamente después de un buen contrato. Y siguiendo con Boca, me contaron que aquel que fue el ex jugador de Boca, que hoy brilla en el Juventus, o en la Juventus más exactamente, como un goleador, Tevez, va a volver el año que viene a la Argentina. Y tiene tan decidido volver que se está construyendo una casa en la zona de San Isidro. En la zona de San Isidro porque en la zona de San Isidro hay un sector, un asentamiento cercano,
al cual él antes iba bastante a jugar al fútbol. Y obviamente ahora lo que le gusta es un poco más una zona un poco más privilegiada. Y compró, según cuentan, la que era casa de un productor de televisión que se llamaba Lecouna, a la cual tiró abajo y está construyendo ahí una casa realmente importante. Tan importante que el subsuelo de la casa, para albergar la cantidad de autos que tiene previsto integrar a la casa, sencillamente podrían poner un cartel de estacionamiento y cobrar la estadía. Es impresionante lo que va a hacer allí este hombre tan bueno, tan crack y tan millonario. Ya que estamos con Europa, ya que estamos cerca inclusive de la Juventus, vamos a consignar 3 o 4 cuestiones vinculadas al Papa Francisco. La primera está en relación con esta sorpresa que tuvo el Papa Francisco, que dice que no quiere que lo usen más políticamente, razón por la cual no va a recibir más políticos ni figuras vinculadas a la política de la Argentina. Esto de que fue usado por los políticos, la verdad que en un hombre que es sacerdote, que ha tenido una experiencia política importante en la Argentina, que estuvo cercano a la Guardia de Hierro, realmente que se sorprenda de eso, cuesta entenderlo. Que descubra 8 meses más tarde que está embarazado por esta situación, es rarísimo. Casi todos han entendido que ese mensaje es para Cristina y para la Cámpora. Pero en realidad él sigue recibiendo gente. Y ha recibido, por ejemplo, hace pocos días, a Roberto Carles, ese presunto eminencia que tiene la Argentina para integrar la nueva Corte Suprema de la Argentina a propuesta del gobierno de Cristina de Kirchner. Un abogado que no ha ejercido demasiado, altamente cuestionado, pero que se ha vestido o parece vestirse con las ropas del Papa. Acaba de decir este abogado, que tiene algunas historias con declaraciones un poco discutibles, que está en contra de la cadena perpetua. Y es un tema que algunas de las gentes del propio gobierno se han preguntado si esto que él dice sobre la cadena perpetua es correcto, porque no le van a aplicar reclusión perpetua a los asesinos de lesa humanidad, a los que ha buscado y perseguido en alguna medida el gobierno. No sé, es una discusión que tienen ahí adentro, entre Carles, el gobierno, los juristas vinculados al gobierno, donde en alguna medida chocan algunas opiniones, entre sobre todo los más garantistas y los que se sorprenden de tener que avalar soluciones garantistas. Aún así, a Carles le queda un tema pendiente. La suegra de Massa, Marcela Durrié, ha hecho un cargo, una imputación para que no sea Carles. ¿Por qué? Porque dice que la designación de un hombre en la Corte Suprema rompería el cupo femenino que tenía la Corte Suprema, que se perdió con la muerte de Carmen Argibay. En consecuencia, la Marcela Durrié ha planteado que la próxima designación en la Corte Suprema no debe ser la de un hombre, sino la de una mujer. No se sabe cuál es la mujer que ellos proponen. Cerrando esto, y antes de anunciarlo a los invitados de esta noche, que estamos sobrecargados para el vuelo, les comento que el Papa tiene otro problema, y un problema que descubrió aquí adentro, en la Argentina, porque se hizo tan famoso acá en la Argentina que aquellos que juntan dinero para las obras benéficas del Papa se han excedido casi en la recolección de dinero. Y él no se enteró de esto.
o se enteró casualmente. En consecuencia, está pensando, tal vez, en reemplazar a una de sus personas más predilectas, que él mismo había designado, que es un señor del Corral, que alguna vez fue cura, y reemplazarlo por una escribana, la escribana Marta Cascales, que es la esposa de Guillermo Moreno. Por lo tanto, todo este tema del Papa, de la política, de me siento usado, de no soy usado, de que hay mucha plata, de que hay poca plata, siempre está vinculado a esta nueva situación del sumo pontífice. Casi una lástima. Les digo a quienes tenemos hoy invitados. Tenemos, porque uno ya no puede soslayarlo y lo ha tratado quizá por arriba, al tema Alberto Nisman. Tenemos dos especialistas, dos periodistas, digamos, que caminan por senderos diferentes en materia judicial, pero que ambos son de primera línea. Uno es Gustavo Carabajal y el otro es Daniel Santoro. Para que entendamos el tema de Nisman, voy a usar una frase de uno de los peritos oficiales, no de la querella, que dijo con relación a sus estudios: nunca vi un suicidio de estas características. Ustedes dirán que es una frase ambigua, es una frase para ser analizada y estudiada, quizá en esta entrevista. Tenemos también, les consigno que esa frase el señor quiso quizá aplicarla en el informe que suscribía a la Corte Suprema. Le dijeron que no la incluya. Después tenemos a una persona que en los últimos tweets que escribió dijo que Pino Solanas es un plomazo, que Francisco de Narváez es nulo, que a ese personaje Fariña que está en la cárcel lo vienen apretando como un pomelo para que cambie sus declaraciones, que en Chile se pudo allanar la casa del hijo de la presidenta Bachelet y que quizá no se pueda hacer eso en la Argentina, y que tiene muchas opiniones más, que es un amigo mío e hijo de otro más amigo mío que ya murió, que se llamaba Julio Ramos, y va a estar aquí para hablar sobre la vida cotidiana de los argentinos, Claudio Ramos. Y por último, una dama, para cumplir con el cupo femenino y no nos demanden como la señora Durrié. Va a estar acá una periodista también, Laura de Marco, autora de 2 libros que se han vendido muchísimo, uno sobre Entre telones de la vida de Cristina de Kirchner y el otro que fue la iniciación sobre la cámpora. Sobre la cámpora y cómo la cámpora está haciendo destrozos dentro de todo el mundo del peronismo. Cómo le saca cargos a todos. Y sino que lo diga Scioli, sino que lo diga Pichetto, sino que lo diga Masón. La pregunta es, ¿los intendentes de la provincia de Buenos Aires se lo van a tolerar? Ella quizá nos dé algún tipo de respuesta. También la biografía del último marido, la pareja, para ser más exacto, de Florencia Kirchner. Alguien que no está en la cámpora, que viene de una familia católica, sus padres eran 2 hermanos, gran parte de ellos montoneros, que se llama Vaca Narvaja, y del cual ella seguramente ya le hizo todo el recorrido personal. En un minuto empezamos con la mirada. Caso Nisman, 2 especialistas. El primero más vinculado a todo lo que es la investigación dura, policial, que es Carabajal. Y a quien le voy a hacer la siguiente pregunta. Suponete que yo soy productor de cine, millonario, casi americano, y decido hacer un film sobre el episodio de Nisman. Y decido contratarte a vos como autor del nuevo film. ¿Vos para escribirlo lo planteás del ángulo del suicidio o del homicidio?
Es una buena pregunta. Arrancaría, acá solo hay buenas preguntas. Arrancaría empezando por lo que fue la escena del hecho. Mi película, mi guión, empezaría mostrando a alguien que está angustiado, posiblemente, viviendo una situación de mucha presión, una situación límite, y ahí se escucha el disparo, en el baño. Pero no cuento 15... lo tuyo es un misterio, entonces. No, empiezo con un misterio. Después tengo toda la película para desarrollar, a ver si se mató o se suicidó. Pero empiezo así. O si lo mataron. O si lo mataron. Daniel, normalmente los fiscales, cuando hacen presentaciones, no aportan toda la prueba. Se quedan con algo de prueba. ¿Es así? Sí, generalmente lo que hacen es pedir que se investigue el hecho, pero no en el caso como hizo Nisman, que él directamente imputó a la presidenta, a Timerman, y pidió la declaración indagatoria, y se quedan con un as en la manga para decir retruco en caso de que el juez considere que el requerimiento de instrucción no es lo sólido que debería ser y demás. Yo creo que eso es también una muy buena pregunta. Si eso es así, y a él le quedó el retruco, ¿quién tiene el retruco? Bueno, yo creo que el principal asesor de Nisman en la causa AMIA era el exdirector de operaciones internas de la CIDE, Antonio Estiuso, y también, Gustavo, lo viste muy bien, en las llamadas telefónicas, el sábado de la noche, antes de la muerte, Nisman llama a Estiuso y Massino, que era el director de análisis de la CIDE, dice que lo estaba buscando. Cuando declaró Estiuso frente a la fiscal Viviana Fein, dijo que no abrió la llamada, no la receptó porque tenía el volumen muy bajo de su celular, ¿no? Entonces yo creo que es otro de los misterios. Y yo haría una película de espionaje, quizás, sí, más que una película de policial sobre este caso, ¿no? ¿Vos no tenés la versión de que ese retruco, esa carta, se la entregó a otro fiscal? Yo sé que a otro fiscal le pidió un lugar donde guardar la carta. Yo no sé si ese fiscal sabe el contenido de la carta. Yo creo que había documentación y hechos que no tenían todavía la calidad de una prueba judicial, pero que Nisman las sabía y que las iba a usar en su denuncia, depende cómo se venían, obviamente, la ofensiva del gobierno, tanto judicial como política, ¿no? A mí una de las interrogantes que siempre se me planteó desde que ocurrió el hecho es si yo contrato a un asesino profesional, como parece que... Esto suena a una clara operación de inteligencia. O sea, en tu película, en el guión que yo te doy... película, yo digo el 50% en el guión, yo pondré obviamente a un espía, a un servicio de inteligencia. Esto es una clara operación de inteligencia. Si vos me preguntás hoy, como bien lo hacías, el tema de suicidio o homicidio, aquí hay dos datos claros que apuntan al... Más allá de lo que digan los peritos de parte y todo eso. Hay dos detalles. Gladys Gallardo, y todas las investigaciones policiales se resuelven con los pequeños detalles. Gladys Gallardo, que era la empleada doméstica que trabajaba con Nisman, la que lavó la remera de esa chica que estuvo comiendo con él el 27 de diciembre, dijo... El señor dejaba siempre el pasador de la puerta de servicio puesto. Nadie vio un pasador puesto. Nadie. Entraron porque estaba... El único impedimento que había era que había una llave puesta. Y después el detalle del arma. Si el arma la tocó y la manipuló Lagomarsino, debería tener alguna huella, debería tener algún resto de ADN. Y no hay ningún... Más allá del tema de la deflagración y que no había deflagración. Yo para cuestionarte un poco, y vos participa también, insisto, si yo lo contrato a un killer para que lo ejecute se supone que todo profesional de esas características lleva su propia arma. Obvio. ¿Y por qué usó el arma que le habían regalado o le había prestado Lagomarsino? Porque evidentemente también, si vos contratás a un killer, va a ser tan profesional que va a desviar la investigación. Para cualquier lado. La investigación también merecería haber investigado los edificios de departamentos que están ahí. Completamente. ¿Verdad? ¿Quiénes tenían acceso ahí?
Todavía no se hizo. Y además si lo tenían alquilado hace varios meses. Y todavía no se hizo eso. Ahora, la pregunta es si en Argentina existen equipos de killers y equipos de cleaners, de limpiadores, porque obviamente acá la escena del crimen o la escena del hecho, como decís vos, fue limpiada o por negligencia o por una decisión política. Entonces la pregunta es si en Argentina existen grupos operativos, porque vos tenés que tener un grupo operativo que funcione de esa forma, o vino de afuera, ¿no? Que esa sería la otra pregunta que habría que hacerse, ¿no? Bueno, eso donde sí existen estos, Estados Unidos, Rusia, China, Irán, las grandes potencias tienen estos grupos. Bueno, vamos al cine a menudo, ¿no? Vamos al cine a menudo, sí. No, pero existir existe. Claro, en Argentina. No sé si en Argentina, pero existir existe. Y si acá uno quiere, o desde algún servicio de inteligencia, se quiere hacer algo como lo que pasó con Nisman, ya sea suicidio o homicidio, si alguien quiere matar a una persona y dejar todo limpio, hay gente capaz de hacerlo. Uno estuvo averiguando y hay gente que lo hace. Bueno, supongo que no figuran en los clasificados de los diarios. Obviamente. Pero digamos, los que están en capacidad de hacer esas cuestiones son gente que pertenece a lugares muy particulares. Sí. Y que tienen que ver mucho más con el Estado que con lo privado. Aunque algunos venden sus servicios al mejor postor. Son las privatizaciones periféricas. Exactamente. ¿A ustedes les resulta sospechoso el encadenamiento de tantos errores y fallas y desidia y falta de, digamos, de aplicación por parte de la policía, por parte de la gendarmería, por parte de las custodias, inclusive por parte de hasta de la actuación de la propia fiscal? Tantos errores cometidos que uno dice, parecen adrede. ¿Puede ser así o es que la Argentina es tan subdesarrollada que esto es casi una habitualidad? Yo creo que es la Argentina de la negligencia, ¿no? La muerte de Nisman ha destapado todo esto que vemos ahora de peritos que entran a la escena del hecho sin guantes, en una multitud, como han mostrado las últimas fotos de esa noche, esa madrugada en que ingresó la fiscal, que llega 3 horas después, perdón. La custodia que está, Roberto, está 11 horas sin avisarle al jefe que había algo raro. Eso es lo peor, ¿no?, de todo. No sé si Daniel coincide, pero eso es gravísimo. Que responde a su vez a un jefe. Sí. Que sí, pero yo lo veo en Comodoro Pivos, también lo debe ver. Eso es un problema de la Argentina profunda, porque los custodios no están para dar protección al juez, al fiscal, al ministro, sino están para hacer los mandados, para llevarle al hijo al jardín de infantes y demás. Pero en este caso es una locura, porque había una fatua, o sea, había un ayatolá iraní que había ordenado matar al ex juez Galeano y a Nisman. En este contexto político, acá sin ninguna duda hay una responsabilidad política del gobierno que lo dejó así, con una custodia que estaba 13 pisos abajo. ¿Cómo vas a poder defender a alguien, a tu objetivo? Y el objetivo te va a dar las órdenes, porque es cierto que Nisman los maltrataba a los custodios y demás, pero vos tenés que decir, yo soy un custodio profesional, hay cosas, me quedo en el pasillo. No, a mí me han contado jueces y fiscales que vos no crees en la intimidad de tu departamento. Bueno, algunos los acompañan al baño. Bueno, en Comodoro Pi. Sí, Oye Arvides. Bueno, yo no. Sí, yo lo he visto cuando sale de su oficina del 4º piso, que está alfombrada y que tiene que realmente se destaca comparada con los demás. Es un hombre de buen gusto. Es un hombre de muy buen gusto por las cosas caras. Y también por el arte. Y sale caminando con 2 custodios de la Gendarmería, porque él la cambió después del escándalo de Spartacus, sacó la de la Policía Federal y se quedó con gendarmes como custodios, ¿no? Yo estoy acostumbrado a ver todo esto que vos marcas. Nora Dalmazo, la mujer que mataron en Río Cuarto, un poco la escena del homicidio de Nora Dalmazo se parecía a lo que... Yo veía las fotos de lo de Nisman y me hacía acordar enseguida el caso de Nora Dalmazo. Hubo muchísima gente en esa habitación del country en Río Cuarto donde vivía Nora Dalmazo, y acá pasó lo mismo, y estamos hablando de la justicia cordobesa y estamos hablando de que supuestamente acá en Buenos Aires las cosas supuestamente, entre comillas, funcionarían mejor, y se repite la historia. Perdón, y sin menospreciar el caso de Dalmazo, estábamos hablando de un fiscal con un tema absolutamente particular para la vida de la Argentina, como era la investigación de la... A propósito del fiscal, y que ahora, digamos, el gobierno de un modo u otro lo está
destruyendo en muerto, no sé cómo hubiera sido la destrucción en vida. Pero para ustedes, ¿este hombre era un hombre aplicado, empeñoso, eficiente? ¿O era como está contando el gobierno y además algunos elementos permiten conjeturar algo parecido, una suerte de libertino y más bien vagoneta? Yo creo que la vida privada de Nisman no tiene por qué afectar sus denuncias. Hay muchísimos casos en toda la historia donde hay gente que ha tenido una vida privada relajada y demás y ha hecho muy bien su trabajo. En eso no se lo puede dejar de subrayar. Ahora, Nisman era un fiscal no querido en la familia judicial, en los tribunales, porque hay que recordar acá y un poco de atrás, Roberto, ¿no? En el 2004, cuando fue el juicio oral y público por el atentado contra la AMIA, los jefes de él, que eran los fiscales Edmond Mullen y Barbacia, dos personas intachables, que lo habían traído de la Fiscalía de Morón, el Tribunal Oral Federal 3 los recusa y él en vez de defenderlos no hace absolutamente nada y después permite que se le hiciera una denuncia penal a sus ex jefes y amigos. Entonces, por eso él no era querido y la relación que tenía con la CIDE, eso es cierto, pero las pruebas existen, digamos, hay que separar una cosa de la otra. Las pruebas existen y no son solamente 30.000 horas de escuchas, no me acuerdo ahora el número exactamente, es que las escuchas coinciden con la realidad. Y no son solamente dos dirigentes de cuarta hablando entre sí. Es cuando Delian, piquetero del kirchnerismo, y Khalil, que obviamente es el representante de Moshe Rabani, el principal acusado de ser autor ideológico del atentado contra la AMIA, hablan una cosa y la cosa se produce a las 48 horas. Sale un comunicado del gobierno de iraní a las 48 horas, que sí que estaba muy cerca de... Moshe Rabani fue un personaje clave en el atentado contra la AMIA. Y acá tenés una persona, como te dice Daniel, que está hablando con quien fue el autor ideológico del atentado. Ahora... es irreemplazable Nisman, te aviso. Irreemplazable. Irreemplazable. Nisman, yo hablé con gente que lo conocía. ¿Y por qué digo que es irreemplazable? Porque él manejaba muy personal, de manera muy personal la causa AMIA. Él tenía toda la información acá y compartimentaba todo. No compartía la misma información ni le confiaba los mismos trabajos a toda la gente que trabajaba con él. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que, por lo que me contaban aquellos que lo conocen, no sé qué va a pasar con la causa ahora, con la muerte de Nisman. Tenemos varias causas y era lo que yo te quería preguntar. Ahora se va a expedir la Cámara con el tema de la denuncia de Nisman y es posible que diga que la denuncia de Nisman, a pesar de lo que ustedes han dicho acá, no tiene viabilidad. O sea, primero, Roberto, la denuncia fue desestimada. Exacto. No fue sobreseída, y por ahí la audiencia tiene que recordar eso. Si hubiese sido sobreseída por el juez Rafecas, en el caso de que lo confirme, no hay posibilidad de juzgar dos veces a una misma persona. Acá fue desestimada, quiere decir que puede ser reabierta, aunque la Cámara diga ahora que tiene razón Rafecas. Aparece una nueva prueba en el futuro y la causa puede ser automáticamente reabierta ante una desestimación. Mis fuentes dicen que la Cámara va a aceptar que se siga investigando, porque el criterio de las dos salas, tanto la sala 1, que es la histórica, aquella que me mandó preso a Menem, con el Rusuni, Catán, y esta otra, que es una sala más nueva, que ha tomado algunas medidas en sintonía con la estrategia judicial del gobierno, las dos siempre han tenido el criterio de dejar investigar. Dejar investigar, puede ser que sea estigmatizado, que puedan decir, bueno, que se investiguen los hechos, pero le sacamos la imputación a la presidenta. Sí. Y que después el fiscal se discutirá más adelante. Y al canciller no lo vamos a sacar afuera. Yo digo, estoy pensando en algo salomónico, ¿no? A mí me parece medio discriminatorio lo que estás haciendo. No, yo creo, cuando uno, como decís Timerman, ¿no? El pacto con Irán, el artículo 7, como todo pacto internacional, entra a regir ¿cuándo? Cuando los dos congresos lo ratifican. El artículo 7 entró, que era el de las alertas rojas, con la simple firma de los cancilleres. Quiere decir que lo mismo no estaba loco, es cierto lo que había dicho. Desde el momento se estaba buscando eso, porque no es que todos los artículos tenían la misma jerarquía. Había uno que era de automática ejecución, que eran las alertas rojas en Interpol. Saben que a mí me quedan algunas cuestiones pendientes sobre el tema de la vida de Nisman, sobre, digamos, su eficacia como fiscal y algunas cuestiones raras sobre los viajes también. Y sobre todo por lo que el gobierno le pagaba y no lo controlaba. Porque eso es evidente,
y el gobierno podrá decir que era un sinvergüenza, que se tiraba toda la plata del mundo, pero era la plata que le daba el gobierno, de una manera o de otra. Pero se nos va el programa, no el programa, por lo menos el capítulo de ustedes, y hay un tema que tiene que ver con nosotros, que es el episodio de la publicación de la lista de los agentes designados por el gobierno, por las nuevas autoridades del gobierno con relación al tema de la agencia CIDE, digamos. En este caso, donde han pedido cautelares, han tratado de impedir sacar la revista, hay algunas cuestiones que a mí me sorprende. Una, por ejemplo, en general en el gobierno siempre estuvieron a favor, a pesar de que el mismo gobierno lo desplazó y casi lo hizo sacar del país, de que Gustavo Vélez se burlara de Estiuso y publicara su foto. Y bueno, está bien. Ahora resulta que cuando un periodista o una revista publica estos nuevos agentes, de los cuales algunos parece que no pueden ser ni siquiera, no solo agentes, sino nada, les parece mal. ¿Ustedes lo pueden entender esto? Creo, Roberto, que tiene que ver con la situación política que se está viviendo y el momento. Son momentos distintos lo que estamos viviendo ahora a los que se vivían cuando era Vélez. Vélez mostró la foto de Estiuso porque fue una operación de la Federal en ese momento. La Federal, había un sector de la Policía Federal que estaba en contra de Estiuso y le dio a Vélez la foto de Estiuso. Esto tiene que ver con los momentos políticos que se Esto viven. era la vieja pelea de Estiuso con Palacios. Exactamente. Bueno, yo creo que una cosa más profunda era, Gustavo, porque Gustavo Vélez contó que lo fue a ver a Néstor Kirchner, estamos hablando del año 2004, y le dice, este señor está haciendo una obstrucción en todo mi trabajo como ministro de Justicia y de Seguridad. Claro. Y después le dijo otra cosa, dice, mandar a hacer escuchas ilegales, ahora vos podés sentirte poderoso para hacer un boomerang en tu contra, le dijo. Y Néstor Kirchner le dijo, pibe, no te hagas problema, yo mañana lo he hecho Estiuso. Y Vélez terminó exiliado, un exilio voluntario en Washington, demandado. Finalmente el Tribunal Oral Federal dijo que no había un delito en cuanto a esto, pero sí lo de la revista Noticias... Perdón, y además silencioso, porque ahora vive en la Argentina y no habla ni con el portero de la casa. Bueno, alguien realmente... Porque ese es el poder de Estiuso, ¿no? Es el poder de Estiuso. Es el poder de Estiuso. El poder de Estiuso. El ministro de Seguridad tenía menos poder que un director de la CIDE, ¿no? Y ahora era el poder de Estiuso. El poder de estudio que le dio Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, porque ellos fueron los que le dieron todavía muchas más tareas de las que tenía y dejaron prácticamente que se autogobernara la CIDE durante estos años. Pero acá lo más importante de todo esto, de la muerte de Nisman, lo que está atrás, es la guerra ahora entre la CIDE, entre Estiuso y el gobierno. Esto fue yo no sé quién filtró esa lista, pero le arruinó la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, antes de que empezara a caminar, porque todos esos 138 miembros de la Cámpora que querían ser espías, ninguno puede llegar a ser ahora espía o agente encubierto porque ya queda delatado su nombre, digamos. Y te habla de cómo Parrilli no está manejando la CIDE. Yo creo que es algo desesperante. En Estados Unidos, por el caso de la esposa del embajador que fue... Sí. Se llamaba... Palme o Payne, no me acuerdo. Payne. Hubo por el nombre de una sola, un juicio contra diarios, contra periodistas y demás. Acá le dieron los 138 nombres de los nuevos. Y eso creo que es... Es una interna. Pero es muy grave. El gobierno lo que hizo en un hecho sin precedentes, levantó el secreto de los legajos y la declaración jurada de bienes de todo el equipo de Estiuso ante una denuncia que hizo el diputado Gustavo Vera, el amigo trosco del Papa, lo que estabas hablando del Papa antes, sobre todo el equipo de Estiuso por supuesto enriquecimiento ilícito, ¿no? Esa es la pelea de fondo. Esa pelea de fondo, en alguna medida, uno suponía que había terminado, pero el gobierno decide tratar de poner preso al mensajero, con el caso de Noticias, y no condenar al inútil que puso al frente de la CIDE. Ahí la responsabilidad judicial la tiene el que filtró esa información, número uno. Número dos, una cautelar. A mí también me han puesto una cautelar en el caso Lázaro Báez, uno de los financistas que estaba dando vuelta. Es un absurdo esto, porque la ley es muy clara. Si yo cometo un delito con las cosas que escribo, imputando a alguien en forma falsa un delito, la instancia que tiene es la justicia.
un juicio civil y demás, pero no esto de una cautelar que es censura previa. La violación de secreto no cabe para nosotros los periodistas. Eso es lo que no entienden los jueces. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón parte de la comunidad argentina, política, social, periodística inclusive, no ha tomado conciencia de esta realidad que está viviendo la Argentina? Bueno, yo creo que el vértigo que ha provocado el caso Nisman es tan grande, ¿no? Que no nos deja pensar, no nos deja reflexionar, decir qué cosa más importante que otra, y sin lugar a dudas, una cautelar contra un medio de comunicación, una cosa gravísima. El gobierno lo que sí puede hacer es, si quiere, empezar un juicio para ver si hubo un delito de violación de la ley de inteligencia, pero una cautelar pidiendo que no salga publicada una publicación es volver a antes de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, como ustedes no han cometido ningún delito, les voy a dar el angelito de la casa. Muchísimas gracias. Te agradezco a vos y gracias a vos también, Gustavo. Espero que hayamos podido alumbrar algo a la audiencia con este tema Nisman y con esta amenaza a la libertad de prensa casi del fascismo del 26. Pero bueno, les agradezco la presencia, la compañía. Acá nos dejaron, y yo cometí el error de no aprovecharme de la timidez de los dos invitados anteriores, un libro, Daniel Santoro, un libro de su autoría sobre María Julia, que está para ustedes, y acá el caballero Carabajal nos dejó una novela, una policial que se llama La Leona Blanca, que no entiendo cómo no la he leído todavía, pero que está a disposición de los simpatizantes de este programa que se entusiasman con nuestros invitados. Y nuestro nuevo invitado es el señor Claudio Ramos, que está viniendo a la provincia de Buenos Aires recién. Con temor de no llegar, pero sí, tuvimos suerte, hemos llegado. Sí. ¿Qué, fuiste de paseo? ¿Qué? Sí, la verdad nosotros vamos a tirar tiros, pero tiros no animales. Llamamos maniquíes, tiramos tiros y nos comemos unos asados espectaculares, que insisto, que acá no se comen, no sé por qué, si porque lo hacen con leña, si porque nunca el animal va al frigorífico, pero la verdad son espléndidos. ¿Dónde es el lugar? Bedia, es pasando Junín en la provincia de Buenos Aires. Ahí es un lugar donde van a hacer un monumento a Néstor Kirchner, ¿verdad? Increíble. Otro más. Un monumento a Néstor Kirchner. ¿Qué número de monumento es? No tengo idea, pero sé que dicen que en el hospital no hay gasas. Así que la verdad no entiendo cómo hay recursos para el monumento del Benemérito. Discúlpame, leyendo tus últimos tweets, dijiste que Ernesto Sanz, el jefe del radicalismo, realmente no puede ser candidato a nada porque no lo quiere nadie. También dijiste que de Narváez era un nulo y que Pino Solanas un plomazo. ¿No me lo podrías explicar un poco y la audiencia se va a interesar? Sí, vamos a tratar de precisar las palabras. A ver, me parece que Morales tiene razón. Dice, ¿cómo va a ser candidato a presidente alguien que tiene 2% de intención de voto? Parece que no estaba mal. Él dijo, Margarita Stolbizer de segunda y Cobos de primera. Cobos Stolbizer, parece que una fórmula, fue gobernador, le dijo que no a los Kirchner por el campo. Margarita en la provincia parece que era más fuerte. O si no, alguna otra combinación. Pero encabezar Sanz, parece que no iba a ningún lado. Triunfó esa posición. La verdad que bueno, triunfó en realidad la posición de ir de un modo u otro con Macri después. Sí, vamos a suponer teóricamente Macri-Sanz, que no puede ser, pero, no puede ser. Pero sería interesante. Y si es Sanz, el tipo dice, pero arrancamos con 2%, vamos a suponer que le gana, porque tiene más aparato en todo el país, y qué sé yo. Es remar de demasiado abajo, me parece que... Bueno, sería catastrófico para Macri. Catastrófico, imagina, pero los dos que lo conocemos a Sanz, un tipo correctísimo, por favor, sentémoslo acá, un tipo sano para el país, a mí me encanta, pero yo no lo veo presidente. Y Morales tampoco, y mucha gente tampoco, porque no lo conocen. Y esta especie de ira con de Narváez, ¿a qué se refiere? No es una ira. Yo digo, empezó con Macri, ¿sí? Estaban juntos, qué sé yo, bla, bla. Después apareció con Duhalde, más bien Chiche Duhalde. Y habló el peronismo, qué sé yo. Después con Alfonsín. Yo confío en vos, Ricardo, y yo confío en vos. Me parece que te estás olvidando a Menem. Estaba comiendo a Menem. Si estuvo con Menem, cartón lleno. Después estaba con la última, y ahora aparecemos por Massa.
O sea, me parece que, salvo Patricia Bullrich, no sé si le gana a alguien. Recorrió todo el expediente, uno no sabe qué es, qué dice. Tiene algo muy atractivo para los políticos, que es el dinero. Eso lo sabemos clarísimo. Tiene avionetas, helicópteros, celulares, efectivo. Es muy atractivo para cualquiera. Suena por todos lados, porque se mueve con mucho dinero, como sabemos que cuesta la campaña, pero inserción popular, claridad en... Pero en determinado momento de la vida política argentina ganó elecciones. Pero claro que sí. ¿Y cuántos tuvieron ese pico así que después nunca más? Muchos lamentablemente. Por ejemplo, para mí López Murphy, que en mi opinión debería ser presidente de la Argentina. Y con relación a Pino Solanas, al margen del tema casi personal que veo que tenés con Narváez. Viene del cine, bueno, yo también. Yo veo que es un hombre, me parece honrado, laborioso, pero vi los carteles ahí, Pino 2015, candidato a que es la capital federal. ¿Cuánto tiene? ¿3, 5, 7? Vamos a poner el viento a favor y Júpiter alineado con Saturno. ¿Y qué asuma eso? ¿Qué define? Yo no lo veo. Ahora, estamos hablando de los peces más bien chicos. No hablaste de Scioli, no hablaste de Massa, no hablaste de Macri, no hablaste de Cristina. ¿De eso no te atreves? ¿O ¿Cómo qué es lo no? que... No, bueno, los tweets que vi no se referían a ellos. Sí, bueno, a ver, es curioso que los dos hijos de Cristina Kirchner sean padres solteros, ¿no? Es cosa rara. Yo cuando me casé, el juez de paz decía al Estado argentino le interesa mucho la familia, le encantó que nos casáramos. Bien, hace unos años, pero ahora se perdió totalmente eso. No hay ningún interés. Tiene los dos hijos solteros y no pasa nada. Me parece raro eso, ¿no? Bueno, pero eso no es un problema, digamos, de tipo político. Simplemente los hijos hacen lo que quieren. Quizá vos tenés la fortuna, si te interesa tanto... Pero yo soy presidente de la nación y lo avalo, lo apoyo y lo celebro. Parece que las madres en general quieren que los hijos se casen, por lo menos las más clásicas, ¿no? No, lo de Cristina, bueno, si me preguntás de Bedia hoy, te imaginas los productores rurales, si te reproduzco las palabras, viene la censura, creen que no van a cobrar nada de este subsidio, que es en cuotas, que la inflación se lo va a comer. Los que, alentados por el gobierno, hicieron maíz y trigo el año pasado, todavía no cobraron la devolución de las retenciones que le iban a dar. Así que menos creen que van a cobrar esto, la detestan, ellos creen que ella los odia, es una guerra, mandan a cortarle los hilos, ya sabemos. Ellos dicen que si dejaran exportar lo que llama el corte pistola de vaca, o sea, la espalda y el lomo, sí, el resto sería gratis para la Argentina. Las costillas, el asado, la falda, qué sé yo. Algo parecido a lo del Uruguay. No conozco bien el Uruguay, pero se pierde la cuota Hilton todos los años una parte, que es ideal eso, son 700 millones de dólares de fácil entrar, se pierde casi siempre. ¿Qué termina pasando? Cuesta más la carne para la gente. No, la detestan, la verdad que la detestan. Y ahora van a tener un monumento del Eternauta. Y con relación a los tres candidatos, vamos por partes. Vamos por partes. Empecemos con Scioli, aunque Scioli. Esto no implica ni preferencia. Ambos lo conocemos, buena persona, indudablemente, laborioso. Yo creo que no es el hombre que necesita la Argentina. Está muy complicada la Argentina, es un país muy complicado, requiere una mano muy firme, reformas muy complicadas. No me parece que sea un tipo que ha hecho, no digo la transacción, vamos a buscar una palabra más suave, de la no confrontación con nadie, su gran virtud durante 15 años, no me parece. ¿Y con relación a Massa, por ejemplo? Es muy joven Massa, me parece que está armadito, tipo de los 29 años, me parece que es un tipo brillante, a los 29 años manejaba el ANSES, me parece que es un tipo brillante, está armadito, creo que tiene un par de personas que no le convendría, ya lo he dicho públicamente, el señor Labaña y el señor Nielsen, se ufanan de haber hecho un canje de deuda muy exitoso. Señores, digámoslo claramente, un canje de deuda es una estafa, es un robo al ahorrista, ¿sí? Entonces, ningún economista se puede sentir orgulloso de haber estafado a la gente. Eso me parece deplorable. Y ahora están ahí explicando... Perdóname, pero te recuerdo que el autor de esa iniciativa fue el presidente Kirchner. Ellos fueron, por supuesto. ¿Y vos qué tenés que hacer? No. Amigo, esto es un disparate. Kirchner, por supuesto. Le dijimos a todos los italianos jubilados y a los japoneses, denos su dinero que le pagamos 14%. ¿Cómo no? Japonés, italiano, todos le pusieron el dinero. Y cuando vino el señor Kirchner dijo, yo no le voy a devolver esto, de cada 100 dale 25.
¿Qué hicieron los pobres tipos? Y mire, este país de ladrones, por lo menos agarra 25 porque no va a agarrar nada. ¿Quién es el autor de eso? Labaña, y se enorgullece con Nielsen. Yo lo he escuchado a Nielsen, pero después no deja pregunta. Amigo, ¿cómo me va a enorgullecer de una estafa? Usted de cada $100 que puso la Rita le devuelve 25 y dijo, cobre ahora porque esto se cierra y no se abre más, la cláusula cerrojo. Y yo le aseguro que nadie va a tener mejores condiciones. Y si alguno las tiene, van a ser para usted también. Esa es la base del fallo negativo de Griesa. Y se ufana de eso. Amiga, que le dé vergüenza. Hágalo con vergüenza, diga, esto es necesario, no hay otra manera, discúlpenme, yo se lo tomo, pero hacerse el que él resolvió todo. Discúlpenme, en la época de Labaña no se pagaba la deuda externa, compañero. ¿Cómo no le va a sobrar dinero? Y cree que resolvió la madre de todos los problemas. Si no se pagaba la deuda, estaba en mora, ¿cómo no iba a tener dólares? Y él cree que agarró el país en el peor momento de su historia. Esto no es así, es todo mentira. Y me parece que debería ser una vergüenza. Massa creo que, pero bueno, tiene Redrado, un tipo muy bueno. Ahora evidentemente se le complicó, pero me parece que tiene posibilidades. ¿Y de Macri? Digo... Macri. Yo me conozco con el ingeniero igual que vos, soy amigo de Paula Bertol, yo voto por el Macri, por el PRO, he votado a Michetti, pero sinceramente no me parece que sean una opción de poder. No me parece que estén preparados para gobernar la Argentina. Un poco verdes, un poco jóvenes, pocos dirigentes. No me parece que estén para gobernar la Argentina, sinceramente. Claudio, vamos a un tema que fue caro para tu padre, que fue la pelea contra el monopolio Clarín, de la cual vos en alguna medida heredaste esa pasión contra Clarín. ¿Cómo ves ahora esta situación? Clarín ahora dice la verdad, es simplemente una usina nada más que desestabilizadora de Cristina de Kirchner. ¿Cómo ves ese cuadro? Y además también económicamente, ¿cómo ves esa situación de las dos partes? Como lector, la verdad, el diario Clarín es apasionante. Está muy bien hecho, es atractivo, se lo lee de principio a fin. La verdad, evidentemente, es un diario hecho por piratones, entonces la sangre le aguza los colmillos, los inflama, no a la nación, que una guerra con el gobierno lo pone incómodo, no le sienta bien y a los lectores le gusta mucho. Pero a Clarín, es un diario curtido en las malas artes, vamos a decirlo, evidentemente lo aguza, manda gente, revuelve, saca historias, investiga. La verdad que yo diría que es lo mejor que he leído, el mejor Clarín que he leído en muchos años. Yo creo que a mi padre le encantaría. Evidentemente responde a un objetivo, defender, se pelea por su vida, está claro que es así, pero la verdad que está muy bien el diario, no se puede negar, es lo primero que leo, también sabemos que era lo primero que leía mi padre. El diario me parece que está muy bien, aunque responda a intereses, obviamente. Dos preguntas finales. El rol de Tinelli con Cristóbal López, con Mañeto y con Máximo Kirchner y con la AFA, ¿cómo lo ves? Es una mixtura un poco extravagante. Sí. El voto decisivo en AFA es el ascenso, no sé si la gente lo sabe. Por número, los clubes mayoritarios son el ascenso de la B, la C, la D, los clubes del interior. Y no lo quieren a Tinelli en el ascenso. No lo quieren. Hay gente que le interesa, porque como es un tipo que mueve mucho dinero, que tiene muchos auspiciantes muy fuertes atrás, tomó San Lorenzo en descenso, lo sacó campeón del acá y de la Libertadores, lo cual no había ocurrido nunca, le promete la vuelta a Boedo, para mí no va a ocurrir, pero puede ser que lo haga. A los de arriba a algunos les interesa, pero en los históricos del fútbol no interesa. A mí me parece que sería una mezcla de intereses negativa. Me parece que es un tipo que tiene demasiados intereses como para también tomar el fútbol. No digo que don Julio Grondona era la Madre Teresa de Calcuta, claro que no. Pero me parece que club endeudado, que tiene que construir un estadio, abandonar otro, que tiene televisión, que tuvo el Badajoz en España. Yo no me parece que sea para la AFA, no me parece que hay que mezclar política y fútbol, intereses de otro tipo de fútbol. Bueno, pero eso ya está mezclado, Claudio. Te regalo el angelito para tu otra hija, porque está ya tenés mezclado, uno hay antes. Que tratar de evitarlo. Sí, muchas gracias. Te agradezco, veo que no trajiste nada. Sí, te juro que cuando venía de ni Bedia... siquiera una tira de asado. Y a ustedes los invito para estar en un minuto nomás con Laura Di Marco, que nos va a actualizar, a refrescar
sobre la importancia política decisiva, determinante que hoy tiene el Grupo La Cámpora, quizá la persona que más ha estudiado a esta suerte de asociación lícita en términos políticos de la Argentina. Estamos con Laura Di Marco, que es quizá la única mujer que vive a costa de La Cámpora, porque La Cámpora vive a costa de todo el mundo, en apariencia, pero ella, algo de plata has hecho con La Cámpora, ¿no? Por lo menos con el libro. Con el libro se vendió muy bien, sí. Y las invitaciones a los programas, bueno, no son remuneradas, pero... No. Bueno, y después seguimos con Cristina, ¿no? Con Cristina Kirchner. Claro, ese también te fue muy bien con el libro. Ese es ¿sí? Bueno, hay que traer un regalo, ¿no? Acá, sí, en este momento supuesto, no, después. Si no, no hay angelito. Si no, no hay angelito. Ya tengo 2 de acá, 2 angelitos. Y bueno, 2 libros. 2 libros, claro, exacto. Exactamente. Viendo el espectáculo de La Cámpora y Cristina, ¿vos crees posible que Cristina invente un candidato propio de La Cámpora para la elección presidencial, que no vaya ni con Randazzo ni con Scioli? Yo creo que si de ella dependería y no de las condiciones políticas, su candidato sería Axel Kicillof, por ejemplo. Apostaría a Axel Kicillof. Que no es de La Cámpora. No, pero es filocamporista, ¿no? Se cuenta como de La Cámpora, orbita La Cámpora, sí. Podríamos contarlo como un candidato de la juventud, un candidato confiable, un candidato que no tiene... claramente Scioli y Randazzo no son candidatos confiables para ella, ¿no? Digo, el peronismo responde a un solo jefe, en la medida que es bastante raro que Randazzo gane las elecciones, pero suponiendo que gane las elecciones, uno no se imagina a Randazzo muy leal con Cristina después del 2015, ¿no? Ni tampoco Scioli. Tal vez Scioli... Veo que vos no te casarías con Randazzo. ¿Y sí te casarías con Kicillof? No me casaría con ninguno de ellos. Estoy haciendo un análisis político. No. Estoy pensando como piensa Cristina, tratando de interpretar cómo Cristina lo ve, ¿no? Yo me metí en la vida de Cristina 2 años cuando hice la biografía. Y vos sabés la sensación, cuando vos me llamaste para este programa, la sensación que tenía es... yo tengo la sensación de que cuando Cristina lo conoce a Néstor Kirchner, de algún modo se peroniza. Cristina era una chica de los 70 que vota a Perón por izquierda, de hecho vota a Abelardo Ramos, lo dijo ella en el 73, y cuando lo conoce a Néstor Kirchner, de algún modo, yo te conté, me acuerdo cuando estuve acá, que Cristina desarrolló una dependencia emocional muy fuerte de Néstor Kirchner, y eso implicó también una dependencia política, empezó a ver la vida con los ojos de Néstor Kirchner, y de algún modo se perdió en esa relación. Cuando Kirchner muere, ¿qué hace Cristina? Bueno, en el 2011 gana con el 54% de los votos y se recuesta y retrocede a la joven que ella era, ¿no? ¿En quién confía? En este grupo de jóvenes que en realidad no tienen más futuro político que no sea ella, desconfía del peronismo. Bueno, perdón, pueden ser el trampolín si se organizan bien, si tienen penetración, para que ella vuelva dentro de 4 años. Sí, yo creo que, el plan que a ella le encantaría es tener uno de los propios, Axel Kicillof, podría ser Tayana, pero en realidad lo que representa más el proyecto cristinista puro es alguien de La Cámpora y el único candidato presidenciable es Kicillof en este momento, o un propio del estilo de Kicillof o del estilo de los muchachos de La Cámpora. Es competir con ese candidato, ella encabezar la lista de diputados nacionales bonaerenses y tener, no sé, un 50 o 60 diputados propios y ser la jefa de la oposición, aún de Scioli, ¿no? Digo, si Scioli ganara las elecciones, si fuera Scioli quien ganara las elecciones, quien fuera su sucesor. Construir una fuerza propia. Yo creo, mira, Roberto, creo que lo que quedó en claro en estos días es que el peronismo y el cristinismo son 2 proyectos distintos, son 2 proyectos diferentes. Pero esos proyectos diferentes hay uno que parece que está absorbiendo al otro. ¿Cuál dirías que está absorbiendo al otro? Y de pronto Cristina y La Cámpora en determinados lugares se está como apropiándose o empoderándose, como es el verbo ese nefasto que ellos utilizan, digamos, de lo que es el peronismo, y para decirlo de otra manera, del viejo peronismo. Sí, bueno, esa es la idea. Eso es lo que quiso hacer Cristina en el 2011. Después, bueno, las cosas no fueron bien, no pudo gobernar de esa manera. Cristina hubiera querido gobernar con Berbisky, La Cámpora, Kunkel, Sabatella y el núcleo duro del kirchnerismo. Esta era la idea cuando ella gana por esa enorme cantidad de votos. Son todos bastante distintos esos. Sí, pero creo que tienen un punto en común, que es que
que pretenden hacer una etapa superadora del peronismo, ¿no? El cristinismo como etapa superadora del peronismo, una especie de socialismo nacional, que no es claramente el proyecto del peronismo. Por eso te digo que... Estamos hablando de los años 70, sí, es Hernández Arrego, retroceder es lo que leen. 50 años. Los chicos de la Cámpora leen eso, no leen libros que tengan menos de 50 años de edición. Sí, leen eso. Y vos fijate la incorporación de algún modo a la familia política de Camilo Vaca Narvaja. Te iba a preguntar, sospecho que sos experta en Camilo Cienfuegos. En Camilo Cienfuegos y en Sabino. Sabino es el hermano. Sí, bueno, claro, es un montonero, digamos, un neomontonero. El neomontonerismo, yo me acuerdo de una vez, hablé con ellos, con Sabino y Camilo, con uno de los dos, porque yo para hacer la Cámpora iba a un bar ahí en Avenida de Mayo y charlaba con muchos chicos que paraban ahí. Y ellos lo que decían es que hacían montonerismo, ¿no? Hacer montonerismo es, bueno, estar en marchas, el montonerismo ayornado a este momento, por supuesto. Sí. Pero ahí no hay una revisión crítica de la historia de montoneros. De hecho, Cristina lo que hizo fue relatar la parte más romántica, más épica de montoneros, censurando las partes violentas, las partes atroces de montoneros, y esa es la parte que, bueno, que transmite a los jóvenes, ¿no? Y con lo que se quedan, la parte romántica. Y el perfil de este muchacho Camilo. Camilo Vaca Narvaja es el hijo más chico de Fernando Vaca Narvaja, el líder de Montoneros, sí, que, te digo, adhirió muy tempranamente al kirchnerismo. Esto me lo contaba una fuente mía el otro día. Él tenía una gomería. Vos sabés que podemos cuestionar el padre, Fernando Vaca Narvaja tenía una gomería. Sí. No es de los montoneros que se enriqueció. Hay un poco de montoneros, pasa lo mismo que con la Cámpora, ¿no? Hay un grupo que vos podés cuestionarlos por autoritarios, casi fascistas, te diría, pero son militantes muy convencidos. Y otros que son los gerentes, ¿no? Los que están ahí para pavimentar su futuro, digamos. Camilo es de la línea militante, Y el padre también. Como Florencia, digamos. No, bueno, Florencia es la hija de dos presidentes millonarios, es distinto. Bueno, pero eso no le resta posibilidad de ser militante. No, de hecho se conocieron, a ver, Florencia un poco milita de mentirita, está ahí, pero digo, no es que le pone el cuerpo como Camilo. Si lo dijera yo dirían que soy misógino. No, bueno, no, porque por ejemplo Máximo sí tiene una militancia más, a ver, yo te diría, el rol emocional que ocupa al lado de su mamá hace que sea un tipo influyente en la política, ¿no? Porque juega en la interna del gobierno, juega en la interna de los ministros, ahora promovió la entrada de 200 agentes camporistas en la nueva CIDE, ¿no? En la Agencia Federal de Investigaciones, o sea, Máximo decide cuestiones importantes. En el caso de Camilo, bueno, es el hijo de Fernando Vaca Narvaja, que le gustó el proyecto de los Kirchner, que de algún modo hacen un setentismo ayornado, o de Cristina, del cristinismo en esta etapa más radicalizada, ¿no? Yo lo que creo es que Cristina tiene una etapa más fanática, más radicalizada con relación a lo que era Néstor Kirchner, que era tal vez más peronista, más inclusivo, más conciliador. Bueno, ¿no? pero fue Néstor el que inventó la transversalidad. Claro, sí, pero la transversalidad no es el cristinismo es más expulsivo. Es más expulsivo. Ahora, este componente tan terminante, casi sectario, te diría en alguna medida casi antidemocrático que tienen estos muchachos, ¿obedece a su propia conformación o es una instrucción de ella? No, obedece a muchas razones, entre ellas cómo se conforma la Cámpora. Muchos de ellos son hijos de desaparecidos, es el caso de Guado de Pedro. Recordemos que estos muchachos tuvieron avances importantes en los últimos días, ¿no? Guado de Pedro fue ascendido a secretario general de la presidencia y ahora ocupa el lugar de un viejo peronista que es Juan Carlos Mazón. Ocupó ese lugar, que es el lugar del armador, digamos, de la relación de los intendentes con los gobernadores. Y de hecho, Mazón se va del gobierno por sus vínculos con Scioli, ¿no? Entonces, viste que a veces... pero De Pedro tiene muy buenos vínculos con Scioli. De Pedro tiene buenos vínculos con Scioli y hay una línea que dice que podría garantizar, que de algún modo podría hacer esa la fusión entre la Cámpora y el sciolismo. A mí no sé me queda claro qué eso. Es lo que los une tanto, porque de pronto... El pragmatismo. Guado... Pero Tavis es mucho más pragmático que De Pedro y sin embargo no creo que tenga esa relación con Scioli. ¿No hay un elemento más tangible que los une? Entre ellos dos. Mira, a ver,
una línea, yo creo que realmente hoy nadie podría decirte Cristina va a hacer esto o va a hacer lo otro, porque un día hace esto y otro día hace lo otro. De hecho, ha repartido elogios a Scioli y a Randazzo en los últimos días de distintas maneras y también palos, ¿no? Cuando le dice a Scioli por qué no muestra su declaración jurada, porque todo el mundo la mostró y él no la mostró, o cuando le baja al candidato en Capital, Marangoni, que era el candidato a jefe de gobierno de Scioli. Bueno, ahí lo está castigando, ¿no? Bueno, pero también ha castigado a Pichetto, que fue la persona que la ha salvado de muchísimas derrotas en el Senado de la Nación. Sí, igual ahí a Pichetto están confrontando para meterle pibes de la Cámpora en las listas y Pichetto se está negando, igual que el gobernador de Mendoza, ¿no? Que de algún modo generó también la salida de Juan Carlos Mazón del gobierno. Bueno, hoy salió Kunkel, ayer o anteayer los gobernadores le pedían a Cristina que por el hecho de la alianza entre el acuerdo entre el PRO y el radicalismo, que bueno, que de algún modo están planteando una alternativa de poder, ya no va a ser tan fácil o va a ser imposible o muy difícil que el kirchnerismo gane en la primera vuelta, que lo cuiden a Scioli. Le piden esto a Cristina y hoy sale Kunkel diciendo que Insaurralde, que es el candidato de Scioli, es un bombón chupado, y salió Diego Bocio diciendo que Insaurralde sigue el ritmo de Bailando por un Sueño, o sea, agredirlo de una manera muy frontal, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, son movimientos ambiguos. Que mañana es el aniversario del 24 de marzo. Sí. Creo que la respuesta sería casi militar de esa época. Algo habrá hecho. Sí, Insaurralde, claro. Y bueno, sí. Entonces vos decís, bueno, pero entonces Cristina dice una línea posible sería negociar con Scioli. Digo, tal vez ella está planteando que Randazzo puede ser su pollo, entre comillas, pero en realidad lo que quiere es presionar a Scioli, asustarlo a Scioli, presionarlo, meterle más presión para, llegado el momento de negociar, bueno, condicionarlo con un vice. Tal vez esa es su estrategia. Pero vos suponés que Scioli se atreve a decirle un no a Cristina. Mira, en principio Scioli está condicionado por su provincia, que se le incendia si rompiera ahora con Cristina. Me parece que es eso también lo que lo está moviendo, ¿no? Ahora, vos fíjate que no conocemos a Scioli sin un jefe político. No sabés cómo es Scioli, presidente, jefe del peronismo, si llegara a ganar siempre el 2015, tuvo un conductor. ¿no? Siempre tuvo un conductor, siempre fue leal ese conductor. No se sabe cómo es Scioli. ¿Será un de la Rúa? ¿Será un traidor? Bueno, su conductor debe ser Perón, por lo menos ha aprendido la marcha. Sí, bueno, empezó con Menem, sí. Pregunta final, Laura. Pensé que me ibas a decir filosa. No, para nada. ¿Estos jóvenes de la Cámpora son pibes que le consiguen trabajo a otros pibes? Solamente no, tienen una pretensión política. Sí. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se convocan? ¿Cómo hay que hacer para estar ahí adentro? Estamos dando la posibilidad para que vayan. Un servicio. Porque da la impresión de que para estar en la Cámpora hay que tener un carné como para ingresar al Jockey Club. Mira, en la Cámpora, por ejemplo, es muy importante la paternidad, de quién sos hijo. Por eso Camilo Vaca Narvaja es un príncipe consorte, de algún modo. Es hijo de un jefe montonero, es algo muy importante. Es un tema de portación de apellido. Sí, totalmente. Mariano Recalde es hijo de un peronista, de un dirigente, pura cepa, de un abogado laboralista con mucha historia en la CGT, y eso es sumamente importante. Entonces entras por portación de apellido, el tema, bueno, y de la las relaciones entonces son que se casa la duquesa de Orleans de las formaciones especiales de los 70 algo así, con el marqués de Lyon, también de alguien que era simpatizante de ese mismo grupo político y guerrillero de esos años. Es una especie, sí, bueno, de aristocracia, si querés. Pero después tenés otro grupo. Yo soy enemiga de las simplificaciones, ¿no? De que todo es lo mismo. Creo que la Cámpora es un fenómeno mucho más complejo que de pibes que les buscan trabajo, que existe eso también, ¿no? Digo, la Aerolíneas es una caja de ñoquis de la Cámpora, de militancia rentada, y eso existe. Ahora, Guado de Pedro para mí es otra cosa. Otavis es otra cosa, ¿no? Guado de Pedro... Son los jefes. Sí, pero bueno, Tavis también es un jefe y Recalde también. Sin embargo, significan cosas distintas. Guado de Pedro yo creo que tiene convicciones ideológicas más profundas, más auténticas, ¿no? Él, de algún modo, siente que tiene que levantar o llevar las banderas de los padres, porque los padres murieron por aquello que no pudieron decir o no pudieron hacer. Y él se siente, de algún modo, depositario de esas banderas, como todos los hijos de hijos, ¿no? Bueno, no todos los hijos de hijos son así. No, el caso de una línea de la Cámpora, que es esta, es así.
Entonces vos podés cuestionarle su ideología. ¿Son sectarios? Sí, son sectarios. ¿Son autoritarios? Sí. ¿No creen en la democracia? No. Pero no están ahí por una cuestión de plata. A ver, si viene la plata, mejor, pero no es su interés prioritario, como en el caso de otros. ¿Qué problema moral grande debe tener la Argentina donde de pronto se reconozca a la gente simplemente porque no roba? Bueno, claro, podríamos estar discutiendo solo ideología. Claro, que eso sea una cualidad cuando debería serlo dado, ¿no? Cuando en realidad es lo que le pasa a la mayor parte de los argentinos que van a trabajar todos los días. Sí, por supuesto, Te claro. agradezco, Mi Laura. tercer angelito. ¿Eh? ¿Será algo que es el tercer angelito? Y por ahí, qué sé yo, no sé. ¿El tercero es el vencido? No sé, No sabes. creo. Bueno, y yo te regalo la biografía no autorizada Ahí de la está. presidenta. Que más que un regalo es un obsequio para ustedes que escriban y se van a hacer meritorios de esta historia sobre la cual después voy a hablar un rato, porque sobre el Colorado me contaron algunos detalles que me parece que no sé si tenés. ¿El Colorado Porque, Eduardo Fernández? Exacto. ¿El papá de Cristina? Exacto. ¿O el papá adoptivo de Cristina? Sí, bueno, por eso, Sí. pero eso Buenísimo. lo voy a hablar con ella después y sin la presencia de ustedes. Con ustedes voy a estar recién el próximo lunes. Gracias, muy gentiles por acompañar.